Soy el heredero más mimado y extravagante de toda la capital imperial. Y aún así, me concedieron en matrimonio al general Edward, protector del reino. Edward, dueño absoluto del poder, arbitrario y cruel, con incontables vidas manchando sus manos. Incluso el emperador no es más que su marioneta. La noche de bodas, mis gritos desgarraron la residencia del general. Todos especulaban sobre cuándo Edward arrojaría mi cadáver a la calle. Esperaron y esperaron, pero en lugar de ver mi cuerpo sin vida, lo que vieron fue a Edward frotando suavemente mi cintura. Perdóname, cariño, esta noche prometo ser más suave. No, padre, no quiero casarme con ese maldito general. En la mansión del marqués, me aferré a la pierna de mi padre llorando a mares. Él, que siempre accedía a todos mis caprichos, esta vez solo pudo suspirar. Hijo, es imposible, ese Edward no es alguien contra quien podamos luchar. Al oír ese nombre, un escalofrío recorrió mi espalda. Edward, general del reino, con un poder descomunal, frío y despiadado, fue capaz de exterminar a toda la familia de un rival político en una sola noche. La sangre impregnó el aire de toda la capital. Dicen que incluso el actual emperador no es más que su marioneta. Si de verdad llegaba a casarme con él, seguramente no sobreviviría ni un par de días. Mi madre, a un lado, se limpiaba las lágrimas. Así que los rumores eran ciertos. De haberlo sabido, jamás habría permitido ayer que George y Derek se encontraran. Suspiré en silencio. Aunque era un matrimonio concedido por decreto imperial, cualquiera podía ver que esa orden no había sido más que una imposición de Edward. Se rumoraba que Edward estaba interesado en Derek, pero Derek todavía no tenía edad para casarse. Por eso Edward seguía soltero hasta el día de hoy. Y mi madre, justo ayer, había organizado un encuentro entre Derek y yo. Al día siguiente, llegó el decreto de la boda desde el palacio. El elegido para casarse con Edward no fue Derek, sino yo. Está claro que Edward adoraba a Derek. Y solo porque me vio hablar con Derek una vez, decidió arrastrarme a su mansión para atormentarme de por vida. ¡Qué destino tan cruel para mí, un simple peón de descarte! Levanté la cabeza, mirando al cielo en un ángulo de 45 grados, intentando contener las lágrimas. Padre, madre, vayan pensando en tener otro hijo, porque dudo que me quede mucho tiempo de vida. Y, de paso, encárguenme un ataúd en la funeraria del norte de la ciudad. Lo quiero de madera de Nanmu dorado, si no es de esa, no podré descansar a gusto. 2. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la noche de bodas. Edward aún se encontraba en el salón principal, mientras yo estaba en la cama, inquieto como si me sentara sobre alfileres. El áspero tejido de la ropa rascaba mi piel. Cada vez que me ponía prendas que no fueran de lujo, me salían eczemas. Pero temiendo que Edward me considerara demasiado caprichoso y usara eso como excusa para matarme, me había obligado a usar ropa interior de la tela más común. ¡Qué picazón insoportable! Metí la mano bajo la ropa y me rasqué, pero de pronto sentí humedad en la punta de los dedos. ¡Maldición! Me lo abrí. ¡Ah! Dolía tanto. Un dolor que para cualquiera sería soportable, en mí se multiplicaba por 10.000. No tenía remedio. Este cuerpo era demasiado delicado, un simple apretón me dejaba marcas rojas. Cuando estaba a punto de quitarme la ropa para tratar la herida, escuché pasos acercándose. Me quedé congelado, todavía con la ropa medio desabrochada y una parte de mi pecho al descubierto. Justo cuando levanté la mirada, me encontré con los ojos de Edward. Se me cortó la respiración. Su mirada oscura y penetrante no se apartó de mí hasta que estuvo justo delante. Solo con estar allí, irradiaba una autoridad que me oprimía el pecho. Era el aura propia de alguien acostumbrado al poder absoluto. Tragué saliva, nervioso, y quise apartar los ojos, pero él habló con frialdad. Si quieres quitarte la ropa, hazlo. En un instante, toda clase de torturas pasaron por mi mente. ¿Acaso, pensaba que lo estaba provocando? Negué con la cabeza, mirándolo con recelo. No me la quito. Su tono fue aún más frío. No me hagas repetirlo. Eso me enfureció. Nadie en toda mi vida se había atrevido a hablarme de esa manera. Sacudí la cabeza con desesperación. En medio de nuestra confrontación, la paciencia de Edward se agotó. Su imponente figura se inclinó sobre mí. Me levantó de un tirón y me sujetó contra su pierna. Entre forcejeos, la ropa se deslizó al suelo. El aire frío golpeó mi piel y temblé instintivamente. Pero lo que más temía era la tortura que vendría después. ¡Qué destino miserable! Ni siquiera había logrado sobrevivir un solo día. Los dedos ásperos de Edward rozaron la piel de mi cintura. Cerré los ojos, preparado para la llegada de la muerte. Pero en vez de eso, escuché su voz, helada como el acero. ¿Qué es esto?
Giré la cabeza y vi cómo observaba las marcas que había dejado al rascarme el eczema. Pequeños puntos rojos se extendían por mi piel, demasiado visibles. Edward frotó con los dedos la tela áspera de mi ropa, con gesto sombrío. ¿En la mansión del marqués solo te dan esto para vestir? 3. Me mordí los labios sin atreverme a decir nada. Si llegara a enterarse de que antes mi ropa costaba lo mismo que un cofre lleno de oro, seguro me estrangularía en el acto. Después de todo, Edward odiaba a los que llevaban una vida de lujo y despilfarro. Cada funcionario corrupto que caía en sus manos, era despojado sin piedad de todo. Por eso yo vivía siempre con el corazón en vilo, temiendo que un día decidiera arrasar también con mi familia. Lo tenía en la lista de las personas que más detestaba, siempre ocupando el primer puesto. Mientras divagaba, Edward habló de pronto. Chris. En ese momento, la puerta se abrió y un guardia de las sombras entró con ropa y un ungüento en las manos. Los dejó sobre la mesa y se retiró de inmediato. Mis ojos se quedaron fijos en aquella prenda, casi babeando. Era parte de un tributo extranjero de este año, cada centímetro de tela valía una fortuna, puro lujo llevado al extremo. Lástima que el emperador se la hubiera regalado a Edward, un hombre incapaz de apreciarlo. Tragué saliva, y con incredulidad, me señalé a mí mismo. ¿Es para mí? Bajo mi mirada llena de ilusión, Edward asintió levemente. De repente, me pareció que tal vez no era tan detestable. Bueno, podía bajarlo un par de puestos en mi lista negra. Ya veríamos cómo se portaba después. Pero mi breve alegría desapareció en cuanto sus dedos empezaron a aplicar el ungüento en mi piel. ¡Ah! Grité como si me estuvieran degollando, mi voz resonó en toda la mansión del general. ¿No puedes ser más delicado? Te voy a mandar a limpiar letrinas. Apenas terminé de decirlo, recordé que no estaba en la mansión del marqués, sino en la del general. Y que quien me estaba poniendo el ungüento no era un criado cualquiera, sino Edward, el todopoderoso. Me invadió el pánico y casi me desmayé. El rostro de Edward se oscureció como carbón. Me encogí un poco y murmuré, «Lo siento». En ese instante, una chispa se encendió en mi mente. Seguro que Edward estaba usando la vieja táctica de dar una caricia y luego un golpe, para ir destrozándome poco a poco. Un hombre realmente calculador. Por desgracia para él, se topó con alguien tan listo como yo, capaz de descifrar sus intenciones con facilidad. 4. Con la luna alta en el cielo, me quedé mirando la única cama de la habitación sin saber qué hacer. Aunque yo de verdad era aficionado a los hombres, dormir con la cara de muerto de Edward era peor que una condena. Si esta cama era de madera de nanmu dorado, ¿no lo serían también las de las otras habitaciones? Dudé un momento, pero al final me armé de valor. ¿Podría dormir en otra habitación? Edward me echó una mirada y contestó con indiferencia. Puedes. Jamás pensé que aceptaría tan fácilmente. Claramente, lo único que quería era torturarme, dormir conmigo no entraba en sus planes. Perfecto. No compartir cama con él era motivo de celebración. Alegre, abrí la puerta de la habitación contigua, y salí de inmediato. Maldita sea, no era de nanmu dorado. Probé en otra. Nada. Recorrí toda la residencia y descubrí, desesperado, que excepto en la habitación de Edward, todas las camas eran de madera común. El sonido del guardia nocturno llegó desde fuera, ya había pasado la primera ronda. El viento helado me sacudió el cuerpo y temblé. Tras mucho debatir conmigo mismo, con 2 ojeras marcadas, empujé con cuidado la puerta de la habitación de Edward. Su respiración era tranquila, parecía dormido. Le tiré suavemente de la manga. ¿Puedo dormir en tu cama? Si no dices nada, tomaré tu silencio como un sí. Me acomodé sigilosamente a su lado sin darme cuenta de que, en la penumbra, los labios de Edward se curvaban en una sonrisa apenas perceptible. 5. El sol ya estaba en lo alto. Edward había ido temprano al palacio y todavía no había regresado. Apenas terminé de desayunar y salí de la habitación, el mayordomo me interceptó. El señor dijo que, si hay algo en la residencia que no sea de su agrado, puede pedir que lo modifiquemos. Vaya, otra vez la táctica de la caricia y el golpe. Edward creía que jamás me atrevería a cambiar nada aquí. Grave error. Yo ya había descifrado su plan. En lugar de esperar angustiado la muerte, mejor aprovechar y disfrutar. Señalé los adoquines bajo mis pies. Estos no son cómodos para caminar. Cámbienlos todos por mármol blanco. En el patio planten unos cuantos ginkgos milenarios. Deben tener exactamente 1000 años, ni un día menos. 1 hora después, la lista del mayordomo ya llenaba toda una página. Cuando estaba a punto de regresar a mi cuarto, me golpeé la frente al ver los muebles. Ah, cierto, cambien todas las camas de la residencia por camas de nanmu dorado.
Al escucharme, la sonrisa del mayordomo se borró de golpe y su expresión se tornó incómoda. Señor, en la residencia ya no queda dinero suficiente. Me quedé pasmado. ¿De verdad se había arruinado la mansión del general solo porque gasté un poquito? ¿Tan pobre podía estar Edward? ¿O será que lo hacía a propósito para fastidiarme, dando instrucciones al mayordomo de que no cambiara las camas? Aunque, pensándolo bien, lo de que solo podía dormir en Nanmu dorado era un secreto casi nadie conocía. Observé al mayordomo con detenimiento, su rostro se veía sincero, no parecía mentir. Tal vez sí estaban en apuros económicos. En fin, si Edward llegara a pedirme dinero prestado, ¿debería dárselo o no? 6. Cuando terminé la lista, aproveché que Edward no estaba y me escabullí de la mansión del general. La calle estaba llena de gente, y justo cuando pensaba en comprar un poco de pastel de flores, vi a lo lejos a un grupo que venía directo hacia mí. Eran los hijos mimados más famosos de la capital, con quienes nunca me había llevado bien. Vaya, si no es nuestro estimado señorito. ¿Cómo es que hoy anda solo? En mis mejores tiempos, yo dominaba la ciudad imperial, nunca salía sin una fila de sirvientes detrás. Y justo hoy, en la única vez que aparezco desaliñado, tenía que toparme con mis enemigos. Me puse de muy mal humor. ¿Y a ti quién te invitó a ladrar? Si te gusta comer basura, vete a las letrinas, que todos sabemos que no puedes dejar esa costumbre. Su rostro se endureció de inmediato, pero enseguida soltó una sonrisa maliciosa. ¿De verdad crees que eres el consorte del general? En la capital todos saben que ofendiste a Edward y que en tu noche de bodas gritabas de dolor por la paliza que te dio. Me quedé helado. ¿Cuándo fue que me golpeó hasta hacerme gritar? ¿Será por aquel momento en que me puso el ungüento con tanta brusquedad que terminé chillando? Maldita sea. Ya era suficiente soportar humillaciones dentro de la mansión, y ahora también rumores y burlas fuera. Ese agravio no podía pasarlo por alto. Sin ganas de perder más palabras, les solté. Tienes un trozo de verdura entre los dientes. Y acto seguido, levanté el brazo y me lancé contra ellos. No era la primera vez que peleábamos, normalmente yo era quien ganaba. Pero olvidé que esta vez no tenía a mis criados conmigo. Un solo puño no puede contra 4. Muy pronto empecé a perder terreno. Cuando un golpe vino directo hacia mí, cerré los ojos con fuerza. Al parecer hoy me tocaría recibir una paliza, la mala suerte me perseguía. Pero pasaron los segundos y el dolor nunca llegó. Todo alrededor quedó en un silencio sepulcral. Abrí los ojos con cautela. Lo primero que vi fue una ancha manga bordada con grullas, y más arriba, el rostro sombrío de Edward. No necesitó pronunciar palabra, su sola presencia era suficiente para helar la sangre. El que tenía la muñeca atrapada por Edward balbuceó, temblando. Sí señor, solo queríamos darle una lección a George por usted. Edward soltó una carcajada fría. En el siguiente instante, le partió el brazo sin titubear. ¿Ustedes, pretendiendo darle lecciones a alguien mío? Su voz gélida caló hasta los huesos. Los demás entendieron al instante lo grave de la situación y cayeron de rodillas, golpeando la frente contra el suelo en súplica. La mirada de Edward se deslizó por todos hasta detenerse en mí. Bajé la cabeza, pensando que me iba a caer una reprimenda. Cada vez que volvía de una pelea, mi padre me regañaba sin falta. Me consentía, sí, pero nunca toleraba que manchara el nombre de la familia. Ya estaba preparado para escuchar los reproches. Pero Edward solo me revolvió el cabello. La próxima vez que pelees, recuerda llevar a los guardias de la mansión. No están aquí solo para comer. Si no alcanza, siempre tengo los talismanes de mando militar. ¿Un talismán de mando? ¿Eso era siquiera posible? Aún aturdido, escuché que me preguntaba. ¿Qué querías comprar en la calle? Pastel de flores. Bien. Y caminó directo hacia el puesto del vendedor. El anciano comerciante, ya de edad avanzada, temblaba solo con verlo acercarse. Cuando Edward se plantó frente a él, casi se desmoronó del susto. Tardó varios intentos en empacar los dulces, con las manos temblorosas. Edward, sin embargo, no mostró la menor impaciencia. Chris, que estaba cerca, soltó una risa contenida. ¿De qué te ríes?, le pregunté. Se aclaró la garganta, fingiendo seriedad. Nada, hacía mucho que no veía al señor tan contento. Le lancé una mirada fulminante, convencido de que ese tonto leía demasiadas historias románticas. Edward solo me estaba protegiendo para mantener la imagen de esposo atento. Así, cuando yo muriera, Derek podría entrar en la mansión del general sin miedo. 7. En el carruaje, Edward y yo íbamos sentados lado a lado. Cuando estaba a punto de llevarme un pastel de flores a la boca, me detuve en seco. ¿Y si este hombre había puesto veneno en ellos? No,
mejor asegurarme primero. Le acerqué el pastel a los labios. Tú prueba primero. Edward bajó la mirada hacia mí, sus ojos tornándose oscuros. De pronto, la presión que emanaba era tan intensa que me sentí como una presa débil atrapada bajo la mirada de un depredador. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quise retirar la mano, pero Edward me sujetó la muñeca con firmeza. Cada latido de mi pulso retumbaba en su palma. Inclinándose, dio mi mano y se llevó el pastel directamente a la boca. Todo el tiempo, sus ojos permanecieron fijos en mi rostro, sin apartarse un instante. La curva de sus cejas y la forma de su mirada tenían algo peligrosamente seductor. Mi corazón golpeaba con fuerza, desbocado. 8. Al regresar ese día, Edward arrasó sin contemplaciones con las familias de esos jóvenes. Confiscó bienes, dictó destierros, sin dejarles resquicio. Algunos incluso vinieron a buscarme, rogando que intercediera para que Edward los perdonara. ¡Qué broma! ¿Qué tenía que ver mi perdón con que Edward los dejara en paz? Él no lo hacía por mí. Aquellas familias ya habían acumulado demasiados crímenes, y aunque Edward tuviera mala fama, en el fondo lo que hacía era limpiar la capital por el bien del país. 9. Pronto llegó el Festival de la Larga Vida, y acompañé a Edward al palacio. En el banquete, barrí con los pasteles de mi mesa en un abrir y cerrar de ojos. De reojo, lancé una mirada a los que estaban frente a Edward. Fue rápido, menos de un segundo, pero él lo notó. ¿Quieres probar? Asentí sin dudar. Edward tomó un pastel. Yo extendí la mano, con la palma abierta, como un mendigo, pero él lo acercó a mis labios, sin soltarlo. La otra vez tú me diste de comer, esta vez me toca a mí. ¿En serio hacía falta tanta cortesía? Por dentro me debatía, pero al final la tentación del dulce pudo más. Lo mordí con cuidado, aunque en el proceso mis labios rozaron sus dedos. El contacto entre labios y yemas resultó extrañamente incómodo. ¿Por qué sentía el rostro tan caliente? Incluso las orejas me ardían. Esto no podía estar bien. Me levanté de golpe, y mirando a Edward, solté apresurado. Voy a dar una vuelta afuera. Y escapé de la sala lo más rápido que pude. 10. Después de estar un rato afuera dejando que el viento me refrescara, estaba a punto de regresar cuando de repente escuché una voz detrás de mí. Zorra. Ni siquiera Edward se atrevería a seducir. Quien hablaba era Derek, el famoso joven de quien se decía que Edward estaba profundamente enamorado. Yo había terminado en la mansión de Edward precisamente por haber sido obligado a verlo, y así enfurecer a Edward, que decidió atraparme y torturarme. Cuando nos vimos, ambos estábamos obligados por la presión de nuestras familias y no dijimos ni una palabra. Pero ahora, parecía que Derek no venía con buenas intenciones. Incliné la cabeza lentamente, fingiendo confusión. ¿Tú quién eres? Su tono estaba lleno de ira y sorpresa. ¿No me reconoces? Yo fui con quien te hicieron ver antes. Caí en cuenta. Ah, eres tú, tan feo que no te recordé. No me importa, tienes que dejar a Edward de inmediato. Me encogí de hombros. ¿Vives en la playa o qué? ¡Qué meticuloso eres! Su enojo creció al ver mi indiferencia. Deberías saber que Edward me quiere, ¿no? No me ha tomado como esposo porque todavía no tengo la edad para casarme. Dentro de un mes será mi cumpleaños, y Edward seguramente te echará de la mansión. Si me suplicas ahora, tal vez logre que te deje en paz. Le lancé un ojo en blanco, moví los dedos en gesto teatral y forcé mi voz para que sonara afectada. ¡Ay, qué lástima! Edward ya es mi esposo, y estos días me tiene tan agotado que apenas puedo levantarme de la cama. Hace un rato incluso quiso darme de comer frente a todos. ¡Qué fastidio! Derek parecía que iba a retorcerse de rabia. ¿Cobarde sinvergüenza? Edward te va a matar. Y salió corriendo. Tan débil, si no puede vencerme, mejor salir huyendo. Sin embargo, Derek tenía razón en algo. Edward probablemente nunca se casó con él por su edad. Así que solo me quedaba un mes de margen. Miré la luna en el cielo y me sentí un poco triste. Edward no era tan malo, atractivo, cuerpo impecable, pero tenía a alguien a quien amaba, y nuestro matrimonio era solo un método para torturarme. Todos los sentimientos eran falsos. Si me dejaba llevar, solo caería en un abismo. 11. Poco después del Festival de la Larga Vida, el emperador organizó una cacería. Durante ese tiempo, juré que cerraría mi corazón a cualquier afecto. Aunque ahora fuéramos esposos, jamás podía enamorarme de Edward. Edward se adentró con el emperador y otros ministros en lo profundo del bosque de caza. Yo me quedé solo en la tienda de campaña leyendo un libro. Al pasar la página, escuché un sonido afuera. Un caballo estaba comiendo pasto cerca de mi tienda. Lo observé y, de repente, quise montar.
Antes lo había hecho en la mansión, pero después de un rato, siempre me lastimaba la entrepierna. Edward me había pedido que me quedara dentro de la tienda hasta que regresara, pero pensé, un ratito no hará daño. Monté al caballo y este obedeció mis órdenes, comenzando a trotar. Pero de pronto empezó a galopar a toda velocidad. No importaba cuánto tirara de las riendas, no disminuía el ritmo. El viento helado me golpeaba la cara. El paisaje pasaba veloz hacia atrás mientras yo sostenía firmemente las riendas. Atravesamos los límites del bosque de caza hasta que finalmente el caballo se desaceleró. Me bajé, apenas mis pies tocaron el suelo, el caballo cayó al suelo, espuma saliendo de su boca, murió. Incluso yo, tonto como soy, pude darme cuenta de que alguien había intentado hacerme daño. Pero con tantos enemigos por mis comentarios mordaces, no podía adivinar quién. El interior del bosque era territorio de fieras, entrar sin precaución era extremadamente peligroso. Y sin arma alguna, un encuentro con un depredador sería fatal. Solo podía esperar que tuviera suerte, y que mis ancestros me protegieran desde abajo. Pero apenas di un paso, escuché un rugido. Un tigre salió de entre los arbustos. Ojalá me llamara Guson y hubiera bebido un poco de vino. El tigre mostró sus colmillos afilados, con ojos rojos fijos en mí. Buena noticia, era un tigre subadulto. Mala noticia, aún así, no podía vencerlo. Debía mantenerme firme, proyectar mi energía, pero el tigre no siguió el patrón, se lanzó hacia mí, garras y dientes al descubierto. Era el fin. Mi corazón se aceleró, y lágrimas comenzaron a brotar mientras recuerdos pasaban como una película rápida. Al final, el último recuerdo era el rostro de Edward. 12. HSS, un gruñido quedó en mis oídos. No era un recuerdo, era Edward. En ese instante, estaba frente a mí, interceptando la zarpa del tigre subadulto. Su rostro palideció al instante. En un movimiento relámpago, desenfundó su espada y la clavó con precisión en el corazón del tigre. El animal rugió, pero finalmente cayó. El esfuerzo pareció drenar toda la energía de Edward. Lo sostuve mientras se tambaleaba, llorando al ver la herida en su espalda que casi dejaba al descubierto el hueso. Edward, no mueras, solté entre sollozos. Él sonrió débilmente y limpió mis lágrimas. ¿Por qué lloras? No voy a morir. Si sigues llorando, me arruinarás la suerte. ¿Quién te comprará pastel de flores después? Quise preguntarle lo que más me angustiaba. ¿Por qué me salvaste? ¿Realmente era solo por Derek, para mantener su reputación de esposo atento? Edward bajó la mirada y sonrió con ironía. Adivina. Poco después, los demás en la cacería nos encontraron y Edward fue llevado a recibir atención médica. 13. Yo me quedé afuera de la tienda, viendo cómo el agua caliente que traían se volvía sangre y se retiraba. Mi miedo crecía. Las heridas de Edward eran profundas, hasta los huesos. Aún así, podía fingir normalidad frente a mí y hablar como si nada pasara. Aunque algunos en la capital deseaban su muerte, incluso yo en el pasado lo había pensado, en ese momento solo quería que viviera mucho tiempo. No sé cuánto pasó, hasta que mis piernas quedaron entumecidas y sin sensación. Edward finalmente salió de peligro. Suspiré aliviado, pero mi corazón estaba enredado como hilos imposibles de separar. Mi pregunta seguía sin respuesta. No sabía si lo había salvado para mantener su imagen de esposo perfecto o por otra razón. Pero una cosa estaba clara. Mi juramento de no involucrarme emocionalmente se había roto. Me había enamorado de Edward. 14. La recuperación de Edward fue excelente, aunque quedó con una cicatriz permanente en la espalda. Pero a Edward no le importaba en lo absoluto. Total, solo tú la verás, dijo, mientras no me rechaces, todo está bien. Negué con la cabeza. ¿Cómo podría rechazarlo? Después de todo, sufrió eso para salvarme. De vez en cuando llegaban regalos del palacio, y Edward finalmente dejó de ser pobre. Pero yo nunca volví a mencionar lo de la cama de madera dorada. El festival de San Juan se acercaba, y después venía el cumpleaños de Derek. Era hora de preguntarle a Edward directamente. Si realmente amaba a Derek, me retiraría sin dudarlo. 15. Finalmente, reuní valor. Al llegar a la puerta del estudio de Edward, iba a tocar, pero noté dos sombras adentro. A través del delgado papel de la ventana pude ver, Edward sentado de espaldas a mi frente a la mesa, y junto a él, un hombre de pie. No era otro que Derek. Vestía la moda más reciente de la capital, arreglado intencionalmente para la ocasión. Nadie podía entrar al estudio de Edward sin permiso, su presencia solo podía significar que Edward lo había autorizado. Mi respiración se detuvo y mi intuición me decía que no mirara, pero mis piernas parecían pesadas como plomo. De pronto, Derek se lanzó sobre Edward. Edward,
Su voz se filtró hasta mis oídos. Si fuera antes, habría aplaudido celebrando su armonía. Ahora, sentí un sabor amargo en el pecho. No seguí mirando y, abatido, regresé a mi habitación. Los rumores eran ciertos. Edward realmente amaba a Derek. Nuestro matrimonio había sido solo una estrategia para torturarme. Había calculado todo, pero no esperaba que su tortura fuera tan psicológica. Incluso arriesgó su vida para montar este espectáculo. Me había dejado caer en su juego, perdiendo por completo. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, habría seguido engañado. Pronto me enteraría. Edward me había pedido esperar en casa al día siguiente. Yo creí que quería pasar el festival de San Juan conmigo, pero en realidad planeaba terminar conmigo, porque al día siguiente era el cumpleaños de Derek, y quería resolverlo antes. 16. El festival de San Juan llegó rápidamente. El cielo estaba oscuro, pero la noche brillaba como de día. Sobre el lago, los faroles se agrupaban, y por donde mirara había luces y colores. Todos estaban llenos de alegría. Yo, en cambio, estaba aterrorizado. Habiendo escapado de la mansión de Edward con mis pocas pertenencias, dejé una carta de divorcio, expresando mi deseo de separarnos y rogando por misericordia, considerando los meses que habíamos compartido como esposos. Suspiré. No sabía si me perdonaría. No podía regresar a la mansión del marqués, así que seguí la luz de los faroles junto al río. No me cubrí demasiado por miedo a ser atrapado, y el frío del invierno me caló hasta los huesos. Incluso mis lágrimas se congelaban sobre mis mejillas. De repente, escuché pasos detrás de mí. Mi corazón se aceleró como nunca antes. ¿Tendría mala suerte y me había encontrado un enemigo? Cuando me giré, una cálida piel de zorro me cubrió los hombros. Edward estaba detrás de mí, suavemente. ¿Por qué vas tan ligero de ropa? Tú, retrocedí, horrorizado. Edward se inclinó y abrochó los botones de mi abrigo de zorro. ¿No te pedí que esperaras en casa? ¿Por qué escapaste? Su voz era tan tranquila que me hizo dudar si todo había sido un sueño. La carta, titubeé. Edward bajó la mirada, con una sonrisa irónica, pero su voz fue firme. ¿Divorcio? No lo acepto. Estaba a punto de colapsar, mis lágrimas fluyeron nuevamente, y mi voz se quebró. ¿No amas a Derek? ¿Por qué vienes por mí? Déjame ir, por favor. Sus ojos se suavizaron con compasión. ¿No sabes a quién amo, George? ¿Todavía no lo recuerdas? 17. Edward me llevó al palacio, al lugar donde de niño me había perdido entre los adoquines durante un banquete. Entonces, los recuerdos olvidados comenzaron a resurgir. Tenía solo 8 años y me perdí mientras participaba en un evento del palacio. Lloré hasta que mi cuerpo se llenó de lágrimas. Vi una figura y corrí a pedir ayuda. El hombre frente a mí rechazó mi súplica de inmediato. Sin opción, saqué un pastel que me encantaba y se lo ofrecí como soborno. Cedió ante la tentación y me guió fuera del palacio. Después me arrepentí de darle el pastel, pero para no parecer tacaño, ideé un plan. Agité su mano. Hermano, me gustas. Cuando crezca, te casarías conmigo. Hice un gesto de conflicto y añadí. Escuché que los matrimonios requieren dote. ¿Me das la dote ahora? Cuando crezca, te la traeré. Él entendió y me devolvió el pastel. Pero la dote se terminó ese mismo día, y pronto olvidé mis palabras sobre casarnos. Tras recordar, lloré desconsolado. Perdón, pero, ¿no amas a Derek? Te vi abrazándolo en el estudio. Edward se rió, divertido. ¿Ayer viniste a mi estudio? ¿Por qué no entraste? Justo para mostrarte al responsable de la trampa en la cacería. Me sorprendí. Edward explicó pacientemente. Quien te quiso hacer daño en la cacería fue Derek, y ya están en la lista de condenados. El viejo astuto lo envió para disculparse. Su razón de enviarlo a mi estudio era obvia. Te fuiste muy rápido, ¿no viste que al siguiente segundo lo eché? Bromeó Edward. ¿Por qué cuando te llamo a la cama no corres así? Me sonrojé. Nunca imaginé que la verdad fuera así. Al recordar la carta de divorcio que escribí, quise darme unos azotes. Edward parecía leer mis pensamientos. Esa carta, claro que no tiene validez, interrumpí. Edward negó con la cabeza. No, quiero divorciarme ahora, voy a firmarla. Agarré su mano, suplicando. No lo hagas, por favor. Al verme al borde de las lágrimas, Edward me pellizcó la cara. Te estoy tomando el pelo, ¿cómo podría dejarte ir? Sacó de su manga una linterna flotante. El tiempo pasa, si no la lanzamos, será demasiado tarde. Miré hacia el cielo, lleno de luces flotantes. Un minuto después, nuestra linterna, la de Edward y mía, se elevó lentamente. Entre miles de luces,
finalmente, ya no éramos dos separados, éramos nosotros. Extra 1. George, de 8 años, se perdió dentro del palacio. Todo estaba en silencio, salvo el susurro del viento entre las copas de los árboles. Pero para George, aquel sonido se transformaba en un demonio que le arrebataba la vida. Sus pequeños pies corrían rápido, entre altos muros del palacio, sin encontrar el camino de regreso. Un viento más fuerte le hizo llorar. Buú, buú, sollozó. No sabía cuánto tiempo había pasado, hasta que vislumbró a lo lejos una figura que se movía. Sin pensar, sus pies lo llevaron hacia ella. «Hermano, ¿puedes llevarme afuera?», preguntó, con lágrimas brillando todavía en sus ojos. Edward, de apenas 14 años, frunció el ceño. El niño apenas le llegaba a la cintura, vestido con ropas lujosas, piel blanca y tersa, claramente un joven noble mimado e ingenuo. Su rostro redondo y limpio parecía un donut. Edward no sentía simpatía por el pequeño. Ignoró la petición y levantó un pie para marcharse, pero alguien tiró de su manga. El corazón de Edward dio un salto. Era extremadamente meticuloso con la limpieza. Su mano izquierda estaba cubierta de migas de comida, y la derecha sostenía un pastel. Decidió al instante que aquella ropa no volvería a usarla jamás. George, inocente, no sabía lo que Edward pensaba. Alzó la cara, con ojos grandes y húmedos, implorando. Sacudió la manga de Edward y dijo con voz tierna: «Hermano, por favor llévame afuera». Nadie podía resistirse a un ataque de ternura así. Pero Edward era diferente, su negativa permaneció fría. «No». George lloró aún más, limpiándose las lágrimas con la ropa de Edward. Cuando la paciencia del mayor se agotó, tiró de su mano y continuó caminando. Pero George lo detuvo de nuevo, esta vez agarrando su mano. Edward sintió las migas de comida del niño rozando su palma. Por un instante, deseó deshacerse de aquel insolente pequeño. George, al sentir la mirada fría de Edward, tembló. Tras dudar unos segundos, se puso de puntillas y con expresión triste le ofreció su pastel más preciado. «Hermano, este es mi último pastel. Tómalo tú». Sus ojos húmedos nunca se apartaron del dulce. Edward no estaba interesado en comida, pero al ver la expresión de George, surgió un impulso juguetón. Extendió la mano para recibirlo. «Está bien». George se sintió muy triste. Era su pastel favorito, disponible solo en el palacio. Y ahora tenía que dárselo al villano. Extra 2. Edward tomó el pastel y naturalmente llevó a George fuera. Después de un rato, George vio sombras cruzando el palacio. «Gracias, hermano», dijo, mientras sus ojos no dejaban de mirar lo que Edward sostenía en sus manos. Se arrepintió de haberle dado el pastel. A simple vista, Edward parecía incapaz de apreciar algo tan delicado. Para él, el dulce era desperdicio. De hecho, Edward planeaba desecharlo en cuanto George se alejara. George, con astucia, ideó un plan. Sacudió la mano de Edward y dijo: «Hermano, me gustas. Cuando crezca, te casarías conmigo». En la época, la sociedad permitía matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero Edward nunca había oído que alguien le pidiera casarse, y menos un niño de 8 años. «Si no hablas, asumiré que aceptas», añadió George con alegría, aunque fingiendo estar preocupado. «Escuché que los matrimonios requieren dote. ¿Me la das ahora? Cuando crezca, te la traeré». Edward comprendió su intención. Era el primero en atreverse a calcularlo tan descaradamente. Pero no sintió enojo. Era el festival de San Joan, en todo el palacio se encendían linternas flotantes. El cielo nocturno brillaba como de día, decorado por estrellas de luz. Bajo ese mar de luces, Edward extendió la dote y se la entregó a George. Extra 3. Desde ese día, los guardias secretos de Edward tenían la rutina diaria de informar cada movimiento de George. Ni ellos sabían por qué su señor había empezado a interesarse por un niño. Pero George era un niño curioso y extravagante. Su ropa y comida eran las mejores de la familia, usaba prendas que valían una fortuna una sola vez y las desechaba. Incluso dormía en camas de madera dorada. Los guardias sabían que Edward detestaba la ostentación, pero al escuchar los reportes, en vez de enojarse, sonreía. Pasaron 10 años. Al principio, Edward veía a George como un hermano divertido, pero con el tiempo sus sentimientos cambiaron. Realmente empezó a gustarle aquel niño mimado, extravagante y travieso. Sin embargo, notó que George parecía haber olvidado su acuerdo. Durante los banquetes del palacio, George nunca lo miraba, si sus ojos se cruzaban, mostraba miedo y los apartaba rápidamente. Edward reconoció esa mirada, todos lo miraban así tras alcanzar su posición. George lo había olvidado, pero Edward no tenía prisa, quería que recordara por sí mismo.
Esperó y esperó, pero en lugar de acercarse a él, el viejo palacio se incendió. George se había comprometido con otro. Entonces Edward se dio cuenta, George tenía ya 18 años, casi alcanzando la mayoría de edad. Sin perder tiempo, fue al palacio a pedir autorización. Aunque ya había dado la dote antes, Edward preparó cientos de cofres de oro, plata y joyas, cada uno más valioso que la riqueza de un reino. Desde entonces, Edward, antes indiferente a los lujos, cambió repentinamente. Comenzó a comprar artículos caros, lujosos pero poco prácticos. Incluso rechazó un gato persa delicado, famoso por ser difícil de mantener. Ya tengo uno en casa, dijo.